Sí, ingeniero, buenas tardes. Sí, se escucha. Gracias. Lo que estábamos viendo era el tema de campo eléctrico, la clase pasada, y habíamos visto que el campo eléctrico lo podíamos definir como la fuerza de origen eléctrico que se originaba sobre una carga de prueba Q'. Esa era la definición. Vuelvo a repetir, el campo eléctrico era la fuerza que se originaba sobre una carga de prueba cuyo valor era Q'. El campo eléctrico es un vector. Dado que la fuerza es un vector, el campo eléctrico obviamente es un vector y se debe tratar siempre con todas las características que indica el tratamiento de los vectores. Habíamos visto que las unidades del campo eléctrico eran unidades de fuerza dividido unidades de carga, Newton dividido Coulomb, o lo que es lo mismo Newton por Coulomb a la menos 1. Luego habíamos hecho un ejemplito que no lo vamos a repetir y habíamos visto que la intensidad del campo eléctrico creado por una carga puntual la podemos definir de acuerdo a la definición o al planteamiento de la ley de Coulomb. Bien, quiere decir que el campo eléctrico en forma vectorial podríamos definirlo como campo eléctrico igual a fuerza dividido Q sub 0. ¿De acuerdo? Donde esta es la definición del campo eléctrico. Bien, pero la fuerza roja indicada arriba es, según la ley de Coulomb, es el producto de la carga que produce el campo eléctrico multiplicado por la carga de prueba dividido la distancia de separación entre ambas cargas por un vector unitario. El vector unitario, habíamos ya charlado que el vector unitario era el vector dividido su propio módulo. De esa manera, obteníamos una expresión del campo eléctrico, ¿verdad?, reemplazando la fuerza roja que está arriba por el valor de la fuerza. Por favor, su micrófono, señorita. Vamos. No puedo continuar la clase si tienen activado su micrófono, por favor. Desactiven, por favor, sus micrófonos, si no. Ahora enseguida voy a averiguar quién es el que tiene su micrófono activado. Vamos, por favor, si es que están atendiendo a la clase, vuelvo a repetir que desactiven su micrófono. Yo creo que es mi micrófono. La persona que es Moira Morales tiene su micrófono activado. Gracias, señorita Morales. Volviendo nuevamente, es que si ustedes activan su micrófono, se van a superponer las voces, chicos. Habíamos visto de que Q, la verdad, es la carga que produce el campo eléctrico. Q sub 0, aquí la estoy señalando, Q sub 0 es la carga de prueba que se pone, que está cercano a una distancia R de la carga que produce el campo eléctrico, y Q sub 0 era una carga de prueba que yo pongo en un punto P para saber si existe un campo eléctrico. Si se produce una fuerza de origen eléctrico sobre la carga Q sub 0, sí existe un campo eléctrico. De esa manera reemplazamos el valor de F por la ley de Coulomb y obviamente obtenemos que el campo eléctrico es E, que es un vector, multiplicado por Q, que es la carga que produce el campo eléctrico, dividido por R elevado al cuadrado, donde R es la distancia desde la carga que produce el campo eléctrico hasta el punto donde yo deseo calcular el campo eléctrico. Esa sería la distancia R, multiplicado por R sombrerito, y R sombrerito es una expresión que me permite dar la dirección y sentido del campo eléctrico. De esa manera,
Este era el vector campo eléctrico porque estamos multiplicando el módulo del campo eléctrico por un vector unitario que me da la dirección y sentido del vector campo eléctrico. De esa manera, el módulo del campo eléctrico era igual a K multiplicado por Q dividido R cuadrado. ¿Quién es K? La constante de Coulomb. ¿Quién es Q? Es la carga que produce el campo eléctrico. ¿Qué es R? Es la distancia desde la carga Q que produce el campo eléctrico hasta un punto P, que es una distancia tal como R, obviamente elevada al cuadrado. Esa era la expresión del módulo del vector campo eléctrico, cuya dirección y sentido está en función de R sombrerito, que es el vector R dividido su propio módulo. Bien, si la carga es positiva y dado que la carga de prueba siempre la elijo positiva, el vector campo eléctrico tratará de alejar la carga. Vuelvo a repetir, si la carga que produce el campo eléctrico es positiva y dado que Q0 siempre es positiva, el campo eléctrico E, que es un vector, tratará de alejar ambas cargas. Ahora, si la carga que produce el campo eléctrico como la azulita es negativa y la carga Q0 siempre es positiva, entonces se generarán fuerzas de atracción entre ambas cargas y de esa manera el campo eléctrico tratará de acercar ambas cargas. Ese es un concepto importantísimo y lo vamos a volver a repetir, chicos, ¿ya? ¿Qué dirección tendrá el campo eléctrico? El campo eléctrico tendrá una dirección tal que es la recta de unión entre la carga que produce el campo eléctrico y el punto P, o lo que es lo mismo R, la recta de unión entre P y Q. Alejará a las cargas el vector campo eléctrico si es que la carga Q es positiva y obviamente la carga Q0 siempre lo es. Acercará, tratará de acercar las cargas entre sí, la carga de prueba con la carga que produce el campo eléctrico si es que la carga que no produce es negativa. Ese es un concepto que debe tenerlo muy en cuenta y que sirve para la resolución de los problemas. Ahora bien, ese es el caso de la definición donde una sola carga produce un campo eléctrico en un determinado punto P. ¿Hay alguien que continúa, por favor, con su micrófono activado? Alguien continúa, vuelvo a repetir, con su micrófono activado y no está atendiendo a la clase. Vamos a ver quién es esa persona. Luis Mario Mendoza, tu micrófono. Ya, muy bien, gracias Mario. De esa manera entonces, chicos, si es que este es el caso donde el campo eléctrico es producido por una sola carga, pero muchas veces el campo eléctrico es producido por varias cargas. En este caso hay una carga morada que yo he llamado Q1 y una carga roja que yo he llamado Q2. Y deseo calcular el campo eléctrico en un punto P, donde P está situado a una distancia R1 de la carga Q1 morada. Y también P está situado a una distancia R2 de la carga Q2 roja. Q1 va a producir un campo eléctrico, como Q1 es morado, un campo eléctrico que hemos llamado SU1, que es el campo eléctrico que la carga Q1 morada produce en el punto P. Será el vector SU1 morado. ¿Y por qué es este vector SU1? Trata de alejarse de la carga. Porque aquí pongo una carga de prueba Q0, positiva. Si esta es positiva, la morada es positiva y la carga de prueba que está en el punto P es positiva, entonces el campo eléctrico tratará de alejar las cargas. Pero en este caso la carga roja es negativa. Y
la carga de prueba siempre es positiva. Entonces, si ella, la roja, es negativa y la carga de prueba es positiva, el campo eléctrico, que es llamado E2, tratará de acercar ambas cargas. Q2 estará situada a una distancia del punto P, tal como R2. ¿Cuánto valdrá el campo eléctrico? Debo hacer, para poder calcularlo, una suma vectorial del vector E1 y del vector E2. Vuelvo a repetir, es una suma vectorial, no una suma de los módulos, una suma escalar, sino es una suma vectorial. Para lo cual me pregunto cuánto vale para poder sumar ambos vectores, el E1 respecto del E2, cuánto vale E1. E1, ¿no es verdad? Valdrá K por Q1, que es la carga que produce en el punto P el campo eléctrico 1, dividido la distancia de separación entre el punto P y Q1 al cuadrado en la dirección R1. Y E2, ¿verdad?, que es esta, vector, será igual a K por la carga que produce el campo eléctrico 2, que es Q2, dividido la distancia de separación entre el punto P y la carga que produce el campo eléctrico, que es la roja R2, en la dirección R2. Y debo proceder a la suma vectorial. La suma vectorial será simplemente la suma de E1, el campo eléctrico total E, la suma vectorial entre E1 y E2. Fíjense que aquí hemos empleado para poder calcular el campo E, que es la suma vectorial entre E1 y E2, el método gráfico, y el método gráfico es el método del paralelogramo. Bien, de esa manera puedo calcular. Vuelvo a repetir, en este caso, dada dos cargas, una morada y una roja, cada una de ellas en el punto P van a producir sus respectivos campos eléctricos. La morada producirá un campo eléctrico morado. La roja producirá un campo eléctrico rojo. Ambos, el morado y el rojo, son vectores. La resultante de la suma de ambos vectores será el campo total E en el punto P producido, obtenido de sumar el vector E1 al vector E2. Aquí empleamos la regla del paralelogramo y obviamente es C. Y teóricamente, ¿no es verdad?, será la suma vectorial entre ambas cargas. El vector E en total va a ser igual a la suma de los E1, y si en vez de ser dos cargas son tres, será E1 más E2 más E3. Si son cuatro, E1 más E2 más E3 más E4. Suma vectorial. Bien, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Es lo mismo que las fuerzas. Cuando ustedes tratan de obtener la resultante de la fuerza en un punto cualquiera de un sistema de fuerza, entonces suman vectorialmente la fuerza, dado que las fuerzas son vectores. El mismo tratamiento tienen que hacerlo con el campo eléctrico, dado que también cada uno de los campos eléctricos, como podemos observar aquí, es un vector. El campo eléctrico produce líneas de campo eléctrico, donde las líneas de campo eléctrico son permanentemente tangentes al campo eléctrico. Todas las cargas positivas van a producir líneas de campo eléctrico. Si yo poseo una carga positiva como la roja, en este caso, ella va a emitir líneas de campo eléctrico. Emite líneas de campo eléctrico. Es como un puercoespín. ¿De acuerdo? En el puercoespín salen del animalito las espinas hacia afuera. Cualquier carga positiva va a emitir líneas de campo eléctrico que irradian de la carga positiva en forma radial. ¿De acuerdo? Pero si la carga es negativa, actúa como un sumidero de líneas de campo eléctrico. Es decir, que ella recibe las líneas de campo eléctrico que emiten las cargas positivas, porque las cargas positivas despiden, irradian líneas de campo eléctrico, y las cargas negativas reciben líneas de campo eléctrico. Si la carga es pequeña, si
hablando de una carga positiva, fuese muy pequeña, entonces va a emitir o va a despedir muy pocas líneas de campo eléctrico. Si la carga negativa es pequeña, entonces ella tan solo va a recibir muy pocas líneas de campo eléctrico. Si Q en este caso fuese el doble que menos Q, Q emitirá el doble de líneas de campo eléctrico que la que es menor la mitad de ella. Bien, quiere decir que si la carga es muy grande, va a emitir una gran cantidad de líneas de campo eléctrico. Es como la luz. Si el foco es muy pequeño, emite poca luz. Si es muy grande, emite una gran cantidad de luz. ¿De acuerdo? ¿Y dónde van las líneas de campo eléctrico emitidas por las cargas positivas? ¿Hacia dónde se dirigen? Necesariamente se van a dirigir hacia las cargas negativas, porque las cargas positivas las emiten y las cargas negativas las atraen, las consumen las líneas de campo eléctrico. Con la condición de que las líneas de campo eléctrico jamás se deben cruzar entre sí. Bien, nunca las líneas de campo eléctrico, ellas no tienen permiso, por así decirlo, de cruzarse entre sí. Todas las líneas de campo eléctrico emitidas por las cargas positivas mueren en las cargas negativas. ¿De acuerdo? Fíjense, aquí hay dos cargas positivas. Ambas cargas están emitiendo líneas de campo eléctrico y en ningún momento las líneas de campo eléctrico tienen posibilidades de cruzarse entre sí. Todas las líneas emitidas por las cargas positivas se van hacia las cargas negativas. Si hay alguna carga muy grande que emite una gran cantidad de líneas de campo eléctrico y una carga muy pequeña negativa que recibe línea de campo eléctrico, bueno, una parte de la línea de campo eléctrico de la carga muy grande irán hacia la carga muy pequeña negativa. ¿Y el resto dónde se va? Bueno, el resto se va a buscar, ¿verdad?, su carga negativa. Estará si la carga está en el aula, obviamente, y es muy grande, las líneas de campo eléctrico serán hacia el techo, hacia el piso, hasta donde encuentren su carga negativa, porque, vuelvo a repetir, las líneas emitidas por las cargas positivas mueren, se sumergen en el sumidero, que son las líneas, o sea, las cargas negativas que reciben líneas de campo eléctrico, y ellas jamás deben cruzarse. Dado eso, haremos unos pequeños problemitas, chicos, para ahondar los conocimientos. En este caso dice que tengo un triángulo rectángulo y un triángulo, perdón, no es rectángulo, un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Y en este triángulo equilátero se encuentran dos cargas que valen lo mismo. Q1 roja y Q2 azul, que valen menos 2 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Ya? Y en el restante se ubica un punto P. Quiere decir que en la base ubico Q1 y Q2 cuyo valor me dan. Y en el vértice restante ubico un punto P. Bien. Muy bien. La longitud de cada uno de los lados es 15 centímetros, es decir, me dan la longitud de cada uno de los lados. Me dan la longitud de uno y como el triángulo es equilátero, vale 15 centímetros. Bien. Vamos a ver, vamos a admitir a Carvalho. A ver, ¿en qué consiste el problema? El problema consiste en que yo tengo un triángulo equilátero cuyos lados son iguales, cuya longitud de los lados valen 15 centímetros, un dato del problema, y la carga Q1 y Q2 valen lo mismo, tienen el mismo valor, ¿no es verdad? Ambas son negativas y obviamente me piden que calcule el campo eléctrico en un punto P que está en el vértice superior. Aquí tengo como datos del problema las cargas, ¿no es verdad? Y me piden, perdón, me piden primero que calcule el campo, no es el campo, no es el campo magnético, sino el campo
Vamos a corregir esto. El campo eléctrico en el punto P. Y después me piden que calcule la fuerza de interacción eléctrica sobre una carga Q que esté ubicada en el punto P. Vamos al inciso A. Para calcular el inciso A, pongo primero los datos del problema, que es Q1 y Q2, la longitud de los lados del triángulo equilátero, la carga sobre la cual debo calcular la fuerza de origen eléctrico y obviamente tengo la constante de Coulomb. Esos son todos los datos del problema. Pongo la fórmula necesaria, pongo la definición de campo eléctrico que es K, Q dividido, ¿no es verdad? R al cuadrado. Y planteo la expresión para calcular el campo eléctrico en el punto que produce la carga Q1, que va a ser igual a K, en vez de Q pongo Q1 y R1 es la distancia, ¿no es verdad?, desde la carga 1 hasta el punto P. La distancia desde la carga 1 hasta el punto P. Calculo, o sea, planteo la expresión para calcular el campo eléctrico producido por la carga 2, que va a ser K multiplicado por la carga 2 dividido la distancia de separación entre la carga 2 y el punto donde yo deseo calcular el campo eléctrico. Esta distancia, la distancia de separación entre la carga 2 y el punto donde yo deseo calcular el campo eléctrico. Muy bien, y por otra parte, pongo la definición del campo eléctrico, que es fuerza dividida carga. Esas son las tres expresiones que me permiten poder, la verdad, empezar a plantear la solución del problema. Vamos a proceder al cálculo. Para proceder al cálculo, ¿no es verdad? Yo dibujo, pongo las cargas, pongo el punto P donde deseo calcular el campo eléctrico y dibujo los campos eléctricos. Q1 es negativa, ¿no es verdad? A ver, veamos. Q1 es negativa, es menos 2 por 10 a la menos 9 Coulomb. Y la carga de prueba que yo coloco en el punto P va a ser positiva. El campo eléctrico tratará de acercar el punto P hacia la carga Q1. Q2 también es negativa. Y de esa manera, al ser negativa Q2 y la carga de prueba que yo pongo en el punto P es positiva, E2 tratará de acercar el punto P hacia la carga Q2. Tengo dibujados los dos campos eléctricos. Para poder calcular el campo eléctrico en el punto P, van a ser dos los campos eléctricos. El campo eléctrico que produce Q1, que es llamado E1, y el campo eléctrico que produce E2, que es Q2, perdón, que es llamado E2. Hago la suma vectorial. Como las cargas son iguales, Q1 es el mismo valor que Q2 y las distancias son iguales, el módulo de E1 y de E2 va a ser el mismo, pero van a ser diferentes vectores. Señorita Durán Castillo, por favor, saque su foto, y Luis Mario Mendoza también saquen su foto para que no me interrumpa en la diapositiva, si es que están atendiendo. Si es que no la sacan, obviamente no están atendiendo, les voy a poner ausente. Durán Castillo y Luis Mario Mendoza. Gracias. Muy bien. Entonces, como ambos lados son iguales, vuelvo a repetir, y las cargas son iguales, S1 y S2 tendrán el mismo módulo. Si empleo el método del paralelogramo, van a quedar, el campo eléctrico quedará sobre el eje Y. Bien, pero S1 tendrá proyección sobre el eje X, que es el llamado S1X en la dirección desde el origen hacia la derecha. Y S2 tendrá proyección sobre el eje X, que es llamado a esa proyección S2X del origen hacia la izquierda.
Pongo un sistema de ejes cartesianos X y Y para poder resolver el problema. Bien. Además, yo sé que la longitud de los lados la voy a llamar A. De esa manera, ¿no es verdad? Calculo por las expresiones anteriores el valor. Q1 es dato, K es dato, X1 es A, elevo al cuadrado y me queda 800 newton por coulomb a la menos 1, el valor del módulo de sub 1. La proyección sobre el eje X es igual a la misma proyección sobre el eje X, o sea, la proyección sobre el eje X de E sub 1 es la misma proyección sobre el eje X de E sub 2, dado de que ambos tienen el mismo módulo. Quiere decir que E sub 1X, el vector E sub 1X, tiene el mismo módulo que el vector E sub 2X. De esa manera, si este vector rojo, E sub 1X, tiene el mismo módulo y va del origen hacia la derecha, el rojo tiene el mismo módulo que el azul, si sumo vectorialmente, entonces el módulo del vector suma es 0. Quiere decir que la proyección sobre el eje X es 0. Entonces me quedará solamente la proyección sobre el eje Y. E sub 1Y será E sub 1, ¿no es verdad?, por el coseno de 30 grados. ¿No es verdad? ¿Por qué de 30 grados? Va a ser por este ángulo. Bien, por este ángulo. Observen ustedes de que este ángulo es 60 grados, es lo mismo, el seno de 60 grados es lo mismo que el coseno de 30 grados, cosa que hemos planteado acá. Me da un valor y además, ¿verdad?, si sumo este vector más este, como ambos tienen el mismo módulo, la suma va a ser el doble del módulo de la proyección de E sub 1 y E sub 2 sobre el eje Y. 2 veces E sub 1Y, entonces es 2 veces 692 newton por coulomb a la menos 1. Bien. El cálculo de la fuerza lo calculo mediante la definición de campo eléctrico, donde aquí despejo la fuerza F. Como E, que es el campo eléctrico, que es 2 veces E sub 1Y, es dato E. Y Q es la carga, ¿no es verdad?, que me habían dado como dato. A ver, veamos. Q, ¿no es verdad?, dice, calcula la fuerza sobre una carga Q colocada en el punto P. De esa manera, calculo la fuerza a través de la definición de campo eléctrico. No sé si habrá quedado alguna duda al respecto. Observen ustedes que solamente en estos problemas ustedes deben saber sumar vectores y razonar. Lo mismo que han hecho en física 100. En física 100 ustedes han compuesto fuerzas, han hecho sumatorias sobre el eje X de los vectores, sumatorias sobre el eje Y de los vectores, y de esa manera han obtenido la resultante. Aquí la resultante, obviamente, si lo vemos gráficamente, serán la suma de las dos componentes de E sub 1 y E sub 2 sobre el eje Y, dado que las componentes sobre el eje X se anulan entre sí. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, se puede calcular el campo eléctrico y la fuerza de origen eléctrico en el punto P. Haremos otro problema. Dice que hay 4 cargas puntuales, ¿no es verdad?, cuyo valor son Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. Cada una de ellas con su signo. Q sub 1 es positiva, Q sub 2 es positiva, Q sub 3 es negativa y Q sub 4 es negativa. Y están colocadas en los vértices de un cuadrado. Están colocadas Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4, cuyos valores son datos del problema, cada una con su signo, están colocadas en los vértices de un cuadrado. Muy bien,
Me piden entonces, de lado, el cuadrado me dan la longitud de uno de los lados, que es 60 centímetros, quiere decir, como es cuadrado, quiere decir que tiene los lados iguales, cada uno de los lados valdrá 60 centímetros. Y me piden que calcule el campo eléctrico en un punto P en el centro del cuadrado. Bien, a ver, vamos a verlo ya desde el punto de vista gráfico. Q sub 1 me dan el valor. Positiva, 30 por 10 a la menos 12 coulombs. Q sub 2 es positiva, me dan su valor 40 por 10 a la menos 12 coulombs. Q sub 3 es negativa, también me dan su valor, y Q sub 4 es negativa, también me dan su valor. Tengo dos cargas positivas, la roja y la azul, y dos cargas negativas, la verde y la negra, que están colocadas en la base del cuadrado. En los vértices del cuadrado. Y me piden que yo calcule el campo eléctrico en el punto P, donde P es el punto de donde se cruzan las diagonales del cuadrado, o sea, lo que es lo mismo, el centro del cuadrado. Pongo todos los datos. Cada una de las cargas con sus signos. Fíjense. Aquí están Q sub 3 y Q sub 4 son negativas. Le vamos a poner sus signos. Listo. Completado los datos, me dan el valor de A, que son 60 centímetros, 0,6 metros. Pongo la fórmula necesaria, pongo la expresión de E sub 1, que es igual a la constante de Coulomb, Q sub 1 dividido la distancia. ¿Cuál distancia es X1? La distancia de X1 es la distancia entre Q sub 1 y el punto P. La distancia X2 será la distancia desde Q sub 2 hasta el punto P. X3 será la distancia desde Q sub 3 hasta el punto P. X4 es la distancia desde Q sub 4 hasta el punto P. Todas las distancias hasta el punto P de cada una de las cargas es la misma. Muy bien. Ya están puestas las expresiones. Calculo el campo eléctrico, para lo cual debo dibujar en primer lugar los vectores del campo eléctrico. Aquí estamos dibujados los vectores campos eléctricos. Me pregunto, ¿dónde voy a calcular el campo eléctrico? En el centro del cuadrado, en el punto P. ¿Cómo será el vector campo eléctrico que produce la carga 1 en el centro del cuadrado si Q sub 1 es positiva? Y la carga que yo coloco en el centro del cuadrado es también positiva, entonces el vector E sub 1 tratará de alejar ambas cargas. Será el vector rojo E sub 1, dado que Q sub 1 también es rojo. Q sub 2 es positiva. Y al ser positiva Q sub 2, me va a generar un campo eléctrico que trate de alejarse de la carga. E sub 2 azul. Q sub 2 es azul positiva, E sub 2 es azul. Ya tengo dibujado el vector rojo y el vector azul. Muy bien, me pregunto, ¿cómo será el campo eléctrico que produce en el punto P la carga negativa Q sub 3? Como Q sub 3 es negativa, va a generar un campo eléctrico que trate de acercar el punto P hacia la carga Q sub 3. Será E sub 3 verde. Y Q sub 4 es negra y también es negativa. Entonces generará un campo eléctrico en el punto P de manera tal de que ese campo que he llamado E sub 4 trate de acercar el punto P respecto de Q sub 4. Observen ustedes que el éxito de resolver el problema radica precisamente en poder dibujar los vectores campos eléctricos. ¿Cuántos vectores campos eléctricos debo dibujar? 4. ¿Por qué debo dibujar 4 vectores campos eléctricos? Porque son 4 las cargas que producen cada una de ellas su campo eléctrico. ¿Cuál será el campo eléctrico total? La suma vectorial
de los vectores rojo, verde, azul y negro. Suma vectorial. ¿De acuerdo? Pero yo sé que la distancia de cada una de las cargas hasta el centro del cuadrado es la misma. Y esa vale raíz de 2 dividido 2 por A. Se saca por Pitágoras. Bien. Me da, como conozco el valor de A, me da 0.424 metros, que elevado al cuadrado será su valor. Ya sé cada una de las distancias que existen, ¿no es verdad? Desde cada una de las cargas hasta el punto P. Luego de eso, calculo los vectores campos eléctricos con las expresiones que ya habíamos comentado, que es simplemente reemplazar, ¿no es verdad?, los valores numéricos, porque digamos en cualquiera de ellas el módulo del vector S1 será la constante de Coulomb por el valor de la carga 1 dividido a la distancia desde la carga 1 hasta el centro del cuadrado. Y así sucesivamente calculo nos da los módulos de los vectores campos eléctricos. Pero observen también ustedes, ¿no es verdad?, de que la azul y la roja son colineales y tienen el mismo sentido. Son vectores colineales, los vectores campos eléctricos. Están sobre la diagonal del cuadrado y tienen el mismo sentido. Puedo sumar directamente sus módulos. Entonces, a esos uno le sumo, al rojo le sumo el verde. Vamos a ver, ¿no es verdad? Al rojo, al vector rojo le sumo el verde. Lo mismo, lo propio algo con el vector azul y el negro, dado que son colineales y tienen el mismo sentido. Obtuve. Y además otra cosa, si están en el centro del cuadrado, las diagonales de un cuadrado forman 90 grados entre sí. Entonces, el vector resultante entre E1 de la suma de E1 y E3 y el vector resultante de E2 y E4 forman 90 grados entre sí. La resultante será simplemente aplicar Pitágoras. Apliqué Pitágoras y obtuve el valor del vector campo eléctrico. Aquí está, lo dejé expresado al cuadrado para que ya ustedes puedan, ¿no es verdad?, hacer la operación de obtener un medio de 4.85 newton sobre Coulomb. ¿De acuerdo? Le tiene que dar acá, le vamos a poner que acá es un medio de esto para poder calcular el módulo del vector campo eléctrico. ¿Cómo será el módulo del vector campo eléctrico? Será sobre el eje Y. ¿De qué forma será? Hacia la parte negativa del eje Y, porque es la suma de los 4 vectores que es obvio que va a ser hacia abajo. ¿De acuerdo? Eso tienen que aprovechar ustedes las condiciones precisamente que les da el problema, que son condiciones geométricas. Haremos otro problema, el problema 4 se trata, ya para ir complicando, es un trapecio, de cuya altura del trapecio es 3 centímetros. La altura del trapecio, 3 centímetros. Y la longitud de su base mayor, que es esta, es 9 centímetros. Y la longitud de la base menor, que es esta, 5 centímetros. Sobre este trapecio se ubican 3 cargas, una roja, una azul y una verde. Bien, son 3 cargas. Y cuyo valor me dan, Q1 y Q2 valen lo mismo y tienen el mismo signo. Q3 tiene diferente valor a ambas y también es negativa. Todas las cargas son negativas y calcula el campo eléctrico en el punto P. El punto P viene a ser
la verdad, el centro del rectángulo que está mostrado en la figura. Pongo todos los datos. Si A está dado en centímetros, lo llevo a metros. Si B es 0.09 centímetros, B también hago lo propio, lo llevo a metros, nada. Y H, que es la altura, la llevo también a metros. Muy bien. Empleo las fórmulas que son exactamente la misma que habíamos visto anteriormente. S1 será la constante de Coulomb por el valor de Q1 dividido R1. X1, perdón. X1, ¿qué es? La distancia desde la carga 1 hasta el punto P. X2 será la distancia desde la carga 2 hasta el punto P. X3 será la distancia desde la carga 3 hasta el punto P. Bien. De esa manera puedo yo calcular los ángulos, ¿no es verdad? Llamé alfa 1, uno de los ángulos que da 31 grados, que es H sobre 2 dividido B sobre 2. A ver, es H sobre 2 dividido B sobre 2, el ángulo este. Bien. El otro, alfa 3 es H sobre 2, alfa 3 es H sobre 2, H sobre 2, dividido esta distancia desde aquí hasta aquí es B sobre 2 menos A sobre 2. B sobre 2, perdón, más A menos B es A sobre 2, A menos B. ¿De acuerdo? De esa manera puedo calcular los ángulos. Y aquí tengo ya los vectores dibujados. Los vectores los vamos a ver enseguida. ¿Cómo será el vector que produce la carga 1? Vector campo eléctrico. Va a ser un vector que va a estar dirigido desde la carga 1 hasta el punto donde yo deseo. Lo llamé S1 rojo. ¿Por qué tiene esta dirección y sentido? Tiene la dirección desde el punto P a donde está ubicada la carga Q1, hasta la carga Q1, esa dirección. ¿Por qué tiene este sentido? Porque Q1 es negativa. Si Q1 es negativa, entonces yo debo calcular, si Q1 es negativa, yo debo calcular entonces, la verdad, debo proceder a ver de que el campo eléctrico va a tratar de acercar la carga positiva hacia la carga negativa. Lo propio hago con el vector Q2, perdón, con la carga Q2, va a ser el vector, esa dirección. Y va a tratar de acercar el punto P hacia la carga Q2. Y Q3 también es negativa. Entonces, el vector Q3, mejor dicho, el campo E3, que es tal de que E3 va a tratar de acercar el punto P hacia la carga 3, dado que Q3 es negativa. Tengo alfa 1 y alfa 3 dibujados. Ya los calculé, 18 grados y 31 grados. Bien, los calculé por funciones trigonométricas. Y hago los reemplazos correspondientes. Calculo las distancias, ¿verdad? X1 es la distancia desde Q1 hasta el punto P. Puedo calcular por Pitágoras. Va a ser igual a esta distancia, la longitud de este cateto, que es H sobre 2,
más, ¿no es verdad? H sobre 2, esta distancia desde aquí hasta acá, más A menos B, todo elevado al cuadrado, y X3, esta distancia, esta distancia de aquí, es H sobre 2, más esta otra distancia de acá, ¿de acuerdo? Que es B sobre 2, elevado al cuadrado. Obtuve ambos valores y hago la sumatoria sobre el eje X y la sumatoria sobre el eje Y. Sobre el eje X, mediante coseno, sobre el eje Y, con los ángulos correspondientes, mediante senos. ¿De acuerdo? De los tres vectores, del vector rojo, del vector azul y del vector verde. Y de esa manera, después calculo, ¿verdad?, el cuadrado del campo eléctrico, y si quiero a este valor, con sus unidades obviamente, debo sacar un medio de 39.5. Consejo. Esto de aquí es vital. Para poder dibujar los campos eléctricos, es necesario tener el concepto. ¿Qué concepto? Los conceptos que los campos eléctricos son vectores y que debo proceder a una suma vectorial para encontrar resultantes. Y el resto es simplemente pasos trigonométricos y un poco de geometría básica. ¿De acuerdo? Nada más. Pasos trigonométricos y un poco de geometría básica. Eso es lo que me permite resolver los problemas. Muy bien. Luego de eso, que hemos visto los problemas, vamos a ver el concepto de distribución de carga. Cuando hay un gran número de cargas y están ellas muy próximas entre sí, muy juntas, ¿verdad? Puede decirse de que ellas se distribuyen continuamente. Ellas se pueden distribuir sobre una superficie o sobre el espacio, o pueden estar distribuidas en el espacio. Bien, una carga volumétrica es cuando la carga está distribuida uniformemente en un volumen. La definimos y la vamos a llamar ρ, ¿verdad?, la carga volumétrica, como carga por el volumen de la figura geométrica, ¿verdad? Eso se llama densidad de carga volumétrica. Definimos la densidad de carga volumétrica que hemos llamado ρ, la carga que posee el volumen dividido el propio volumen. Las unidades son las unidades de carga, que son Coulomb dividido metros cúbicos. Otra vez Durán Castillo y Luis Mario Mendoza y Mario Boris. La otra es la densidad de carga superficial. Cuando una carga está distribuida sobre una superficie, entonces vamos a llamar sigma a la densidad de carga superficial, que es la carga dividida el área de la superficie donde se encuentra esa carga uniformemente distribuida. Sus unidades van a ser unidades de carga, que son los Coulomb dividido metros cuadrados. Y por último, la carga lineal. La carga lineal es cuando la carga está distribuida sobre una línea, digamos sobre un hilo, sobre un conductor. Entonces, que es igual lambda, vamos a llamar a la distribución de carga lineal, que es la carga por unidad de longitud. Las unidades son Coulomb dividido metro, donde Coulomb es la unidad de carga eléctrica y metro es la unidad de longitud. Bien, hemos entonces definido la densidad volumétrica, la densidad de carga volumétrica, la densidad de carga superficial, carga dividido área,
la densidad volumétrica, carga dividido volumen, y la carga distribuida, la carga lineal, carga dividido L, donde L es la longitud del hilo donde se encuentra la carga, o la longitud del conductor donde se encuentra la carga. Y definiremos el concepto de flujo eléctrico. El flujo es algo muy parecido a llenar un balde. Cuando ustedes tienen un grifo y quieren llenar un balde, abren un poquito la mariposa del grifo. De esa manera sale gotita por gotita. Quiere decir que muy pocas partículas atraviesan la superficie que define la superficie transversal del grifo, del pico del grifo. Entonces el flujo es pequeño. ¿No es verdad? Pero si yo lo quiero llenar rápidamente, el balde, le abro totalmente la llave del grifo y de esa manera sale un chorro fuerte. Quiere decir que una gran cantidad de partículas de agua atraviesan la superficie transversal del grifo y rápidamente, obviamente, como es una gran cantidad de partículas que atraviesan esa superficie, el balde rápidamente se llena. Cuando es gotita por gotita, podemos decir de que es flujo pequeño. Cuando es una gran cantidad de agua que sale por el grifo, sale un gran flujo. Haciendo más o menos esa analogía, podemos definir lo que se llama el flujo eléctrico. Y está relacionada con las líneas de campo eléctrico, con el número de líneas de campo eléctrico, con la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. A ver, si una superficie cualquier superficie, digamos la pizarra, es atravesada por muy pocas líneas de campo eléctrico, el flujo eléctrico será pequeño. Pero si la pantalla del celular con el que ustedes están manejando o la pantalla del monitor en el cual ustedes están ubicados o están observando, es atravesado por una gran cantidad de líneas de campo eléctrico, entonces el flujo eléctrico será grande. Vuelvo a repetir, ¿qué es flujo? Mide la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. Si pocas líneas de campo eléctrico atraviesan la superficie, el flujo será pequeño. Pero si una gran cantidad de líneas de campo eléctrico atraviesan una superficie, entonces el flujo será grande. ¿Bien? Me da una idea de la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. Grande, gran cantidad de líneas de campo eléctrico atraviesan la superficie. ¿Qué se necesita para poder hablar de flujo eléctrico? Obviamente se necesita una superficie. ¿Cómo debe estar atravesada esa superficie para tener flujo eléctrico? Atravesada por líneas de campo eléctrico. El flujo se lo define como el producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector A, donde el vector A es un vector representativo de la superficie. Bien, el vector A siempre, cualquier superficie se puede representar por un vector de forma tal que ese vector sea perpendicular a la superficie. Vuelvo a repetir, el vector A debe ser necesariamente perpendicular a la superficie. Y por otra parte, el módulo del vector A debe ser equivalente al módulo del área de la superficie. Vuelvo a repetir cuál es el concepto fundamental del flujo del campo eléctrico para poder acceder a la definición. Bien.
El flujo me mide la cantidad de líneas eléctricas que atraviesan una superficie. Por definición de flujo, es el vector campo eléctrico en producto escalar con otro vector que viene a ser el vector representativo de la superficie. ¿Quién es A? Es un vector. ¿Cómo debe ser ese vector? Perpendicular a la superficie. ¿Cómo debe ser el módulo del vector A? Equivalente al área de la superficie que él representa. Entonces van a ser unidades de campo eléctrico multiplicado por unidades de A. Como las unidades del campo eléctrico son Newton dividido Coulomb y las unidades de área son metros cuadrados, me va a quedar Newton dividido Coulomb, que son unidades del campo eléctrico, por el área, que son metros cuadrados. Es un escalar. ¿Por qué es un escalar? Porque por definición es un producto escalar entre dos vectores. Y el producto escalar entre dos vectores, obviamente, es un escalar por definición. Bien. Dicho eso, entonces, podemos decir de que tenemos una superficie, como esta superficie, que es una superficie plana. Vamos a hacer un ejercicio muy pequeño. Y esa superficie es atravesada por líneas de campo eléctrico, o lo que es lo mismo, el campo eléctrico atraviesa la superficie, está representado por sus líneas de campo eléctrico. El vector A es perpendicular a la superficie y el campo eléctrico, en este caso, estaría atravesando perpendicularmente a la superficie. En el caso que yo tengo una superficie plana y que el vector campo eléctrico atraviesa esa superficie en forma perpendicular, vamos a practicar esta operación de E por A. En este caso, el vector A siempre es perpendicular a la superficie y el ángulo que forma el campo eléctrico con el vector A, dado que son paralelos, es 0. Y acá lo podemos observar. Ingeniero, Sí, disculpe que lo moleste, ingeniero. sí. Hay compañeros en el grupo que se les ha caído la señal y preguntan si podría volver a aceptarlo. A ver, voy a ver si sus compañeros ya estaban aceptados. Ya lo voy a ver. Sí, ingeniero. Son Melgares. Espérese un ratito. Vamos a verla, volviendo nuevamente al tema. El problema es que está bien, ¿no? Los chicos que se les cae la señal y quieren entrar, es perfecto, y les voy a poner con todo gusto presente. Yo tengo a ver una superficie y el vector campo eléctrico la atraviesa en forma perpendicular a ella. Como el vector A representativo de la superficie es siempre perpendicular a la superficie, el vector campo eléctrico con A, dado que son paralelos, ambos son perpendiculares a la superficie, entonces formarán un ángulo θ igual a 0. Entonces, aplico el flujo eléctrico, el producto vectorial entre A y el campo eléctrico. ¿Verdad? Vamos a ver estos tres. Melgares sí estaba en la reunión. Villacagua, vamos a ver Villacagua. Villacagua llegó tarde, no lo acepto. Entonces, hago el producto vectorial. E por A, que es el módulo de uno de los vectores, por el módulo del otro, por el coseno. Perdón, por favor, su micrófono, jóvenes. Por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, como θ es 0, el coseno de θ es 1. Perdón, el coseno de 0 grados, en este caso, vale tanto como 1. ¿No es verdad? Entonces, es...
¿De acuerdo? En ese caso, ¿no es verdad? El flujo es máximo. Ahora, veremos el caso de una superficie donde ya el campo eléctrico atraviesa la superficie, esta superficie que está formando un determinado ángulo con la vertical o por un ángulo θ. En ese caso, ¿no es verdad? El vector campo eléctrico ya atraviesa no atraviesa la superficie en forma perpendicular a ella, sino este es el vector campo eléctrico, la va a atravesar formando un determinado ángulo. Pero el vector A, que es representativo de la superficie, es perpendicular a esta superficie. Y formará un ángulo θ con A. En ese caso, ellas forman un ángulo θ y el flujo va a ser igual, el producto escalar entre el vector A, el vector E, perdón, campo eléctrico y el vector A representativo de la superficie va a ser igual a E por A por el coseno del ángulo θ. Fíjense, por definición de producto escalar es el módulo de E por el módulo de A por el coseno del ángulo θ, donde el ángulo θ es un ángulo cualesquiera, es el ángulo que forman ambos vectores, y como el módulo de E es un escalar y el módulo de A es otro escalar, el coseno de un valor cualquiera del ángulo es un escalar, el flujo es un escalar. Bien. Podemos hacer de que si la superficie no es atravesada por el vector E o por las líneas de campo eléctrico E, donde el vector E es permanentemente tangente a la superficie y en todo caso el vector A es perpendicular a la superficie, podemos aplicar la definición de flujo eléctrico. El flujo eléctrico será igual al campo eléctrico E en producto escalar con A. En este caso, como E es tangente a la superficie y A es perpendicular a la superficie, ambos vectores formarán 90 grados. ¿Verdad? Y en este caso el flujo será 0 porque el coseno de 90 grados es 0. Quiere decir, en otras palabras, cuando, ¿verdad? Los vectores A, o mejor dicho, cuando las líneas de campo eléctrico atraviesan perpendicularmente a una superficie plana, el flujo es máximo, vale directamente al módulo de E por el módulo de A. ¿De acuerdo? Al módulo de E por el módulo de A. Será máximo, porque el valor máximo del coseno de cualquier ángulo es 1 y el coseno de 0 es 1. Cuando las líneas de campo eléctrico son permanentemente tangentes a la superficie, no existe flujo. O lo que es lo mismo, el flujo es nulo. Bien. Eso lo tienen que tener muy en cuenta en el concepto de flujo. Una superficie atravesada por campos eléctricos en forma perpendicular y en forma permanentemente perpendicular a ella, el flujo será máximo. Pero una superficie donde las líneas de campo eléctrico son permanentemente tangentes a ella, el flujo será nulo. Y entre ambos hay infinito valor. Entre el flujo máximo, líneas de campo eléctrico perpendiculares a la superficie, y el flujo nulo, líneas permanentemente tangentes a la superficie. Entre ambos valores habrán infinitos valores del flujo, donde el flujo es un escalar. El flujo eléctrico. Bien, aquí vemos la representación de una superficie cualesquiera, donde
el campo eléctrico la atraviesa con un ángulo cualesquiera. Ese será el vector que antes habíamos llamado A, que es perpendicular representativo de la superficie, y ambos formarán un ángulo θ, y ese ángulo θ es el que tienen que tener en cuenta ustedes para poder calcular el flujo. No es el ángulo que forma el campo, la línea de campo eléctrico con la superficie, sino es el ángulo que forman las líneas de campo eléctrico con el vector representativo de la superficie, que es perpendicular a la misma. Ese es el valor de θ. Y por último, si el campo eléctrico, yo tengo una superficie cualesquiera, y el campo eléctrico puede variar de un punto a otro dentro de la superficie, y si, o sea, las líneas de campo eléctrico varían, la verdad, de un punto a otro en esta superficie cualesquiera, y por otra parte, atraviesen a esta superficie verde en cada punto de una forma diferente, puedo tomar yo un pedacito infinitesimal de la superficie delta sub i. ¿Cómo defino el flujo? ¿Verdad? Entonces, debo hacer que este pedacito verde oscuro sea cada vez más pequeña, y debo sumar cada flujo en cada pedacito a lo largo de toda la superficie. Vuelvo a repetir, tomo infinitos pedacitos, veo cuánto vale el flujo en cada uno de esos pedacitos y hago la suma. O sea, pero como estos pedacitos son muy pequeños, entonces tomo el límite cuando la superficie de estos pedacitos es extremadamente pequeño, lo que es lo mismo tiende a cero. Y hago la suma. Pero esta sumatoria no viene a ser más que la integral de superficie. O lo que es lo mismo, la suma de todos los flujos de cada uno de los pedacitos en una superficie irregular. ¿De acuerdo? Y esa viene a ser la definición de flujo para una superficie cualquiera. ¿Verdad? La integral de superficie del producto escalar entre los vectores campos eléctricos en cada uno de las pequeñísimas superficies por el vector diferencial de área representativa de cada una de todas ellas, de todas esas pequeñas superficies. Bien, chicos, no quiero cansarlo por ahora, pensaba dar hasta ley de Gauss, pero la postergaremos para el día lunes. Les aclaro lo siguiente, chicos, ¿verdad? Bien, les aclaro lo siguiente. En este mes, antes de un lunes, vamos a terminar todo el avance correspondiente al primer examen. Quiere decir que a finales del mes de junio daremos el primer examen. Ojalá el número de contagiados descienda, y lo podríamos hacer en el matadero, en un aula y en forma presencial. Daremos un examen. Y luego seguimos el avance, y el 20 de junio, estoy calculando, estaremos, gracias a Dios, saliendo de la materia con segundo examen. Bien, o sea, vayan mirando todo el material que estamos haciendo, vayan exigiéndole a los, ¿cómo se llama? A los chicos estos que son los que los ayudan, los auxiliares de pizarra, pero ya vayan ustedes interesándose de la materia, porque yo les aclaro que máximo hasta el último viernes de este mes, y les voy a decir con mayor precisión la fecha. Hoy es 11.
va a ser aproximadamente o el viernes 25 máximo, el lunes 28 de junio vamos a tener el gratísimo placer. Voy a tener el gratísimo placer de verlo a ustedes en un examen presencial. Espero que la pandemia no nos agreda tanto y de esa manera, en esas 2 fechas daremos el examen. Yo pretendo emplear una clase, nos vamos temprano, digamos si es lunes, nos vamos, entramos en el horario de clase, entra un grupo y luego otro, ¿de acuerdo? Y obviamente los exámenes van a ser con el mismo nivel y de todo lo que hubiésemos avanzado hasta este instante. Probablemente yo les voy a anunciar el día lunes y el próximo viernes doy clase para poder apurar un poco las acciones. Les voy anunciando de que ustedes vayan viendo ¿cómo se llama? De practicar la mayor cantidad de veces que puedan. Vamos a tomar la lista. Está